Mi nombre es Adriana Mora, soy docente de cine de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Pontificia Bolivariana. Además, trabajo con los festivales de cine de orden nacional. En la mañana de hoy me han invitado para hablar de cómo planear un ciclo de cine y trataré pues de dar algunos consejos, espero que sean útiles. Creo yo que lo primero que uno tiene que considerar en el momento de planear un ciclo de cine es el público para el que va dirigido. Entonces, tener uno, primero que todo, muy claro a quién se está dirigiendo y qué quiere lograr con el ciclo. El cine es un medio de comunicación, además de ser una expresión artística, y en tanto medio de comunicación se puede abordar de muy distintas maneras. Entonces, uno puede abordar el cine desde la pura o ejercicio hermenéutico del lenguaje cinematográfico, pero uno también podría abordar el cine desde la sociología, desde la historia, desde la antropología, desde la construcción de país, desde el conflicto, en fin, uno puede tomar el cine desde cualquier ángulo y da para todos. Entonces, la primera pregunta que uno tendría que responderse es: ¿qué quiere lograr con el ciclo? ¿Hacia dónde apunta? ¿A qué comunidad o a qué público? ¿Y qué quiere lograr o qué quiere encontrar como resultado después de terminar el ciclo? Una vez tenga uno respuesta para estas preguntas y tenga claro qué es lo que quiere con el ciclo, tiene que empezar a pensar en el espacio donde quiere el ciclo. Si va a ser en espacios cerrados, lo que significa que el ciclo podría ser en horarios diurnos, o si va a ser en espacios abiertos, lo que obliga necesariamente a que el ciclo sea en horarios nocturnos. Como les digo, siempre está muy referido al tipo de público y a lo que se quiere lograr con el ciclo. Evidentemente, pues inmediatamente uno decide el espacio y el lugar, hay que pensar en los recursos técnicos. Se necesita, si se va a proyectar desde un portátil o se va a proyectar desde un DVD, se necesita un videoin de buena calidad, o sea, un sistema de proyección de buena calidad para que la película no se pierda. Hay que ser exigente con eso, que la película es una obra de alguien, y ese alguien se gastó un tiempo en la construcción del espacio, en la construcción del encuadre, en la construcción de la fotografía, y todo eso implica que yo, al reproducir esa obra, tengo un respeto por la obra. Entonces, tiene que haber un proyector de calidad que garantice que los elementos de la película se perciben y que la gente percibe la película en su totalidad, y eso influye en los pequeños detalles de la obra. Teniendo decidido el público, teniendo decidido el espacio, teniendo decidido el asunto tecnológico, se enfrenta uno a una situación que yo llamo podría darse un golpe con la realidad, pero que se tiene que considerar en el momento de hacer un ciclo de cine, y es el asunto de los derechos, o qué manejo le va a dar uno de los derechos de autor de las obras. En la ley de derechos de autor, en lo que colinda o lo que tiene que ver con lo cinematográfico, hay una normativa clara que dice que todas las películas que tengan más de 50 años son libres de derechos. Eso significa que no hay que preocuparse de ninguna manera por cualquier película que se presente que tenga más de 50 años. Las obras que tengan menos de 50 años desde su época desde su fecha de producción tienen una limitación de derechos. Entonces, evidentemente, cuando yo paso una película por la que no he pagado los derechos o por la que no he negociado los derechos y tiene menos de 50 años, estoy de alguna manera violando la ley y debo ser por lo menos consciente de eso al proyectar la película. ¿Qué hacer entonces para tratar de superar este impasse? Mis recomendaciones: si se quiere hacer ciclos con películas menores de 50 años, yo creo que se puede acceder a las distribuidoras del país. Estoy hablando de distribuidoras como Bavilla, como Cineplex y como el propio Cine Colombia, y plantear que se trata de un canal comunitario, a ver qué posibilidades de negociar a través de medios del Estado habría de los derechos que esas distribuidoras nacionales tienen sobre las películas por las que ha comprado derechos, y existe la posibilidad de que haya una posibilidad de negociar los derechos.
La otra posibilidad es acceder a través del Estado, hablo de Gobernación de Antioquia o alcaldías de los municipios, a las embajadas, que todas las embajadas en Colombia tienen un área audiovisual que se encarga o que tiene los derechos sobre ciertas películas. Sucede así con la embajada alemana, sucede así con la embajada francesa, sucede así con la embajada brasileña, etcétera, etcétera, que tiene un departamento audiovisual que se encarga de, que tiene los derechos de las obras y que facilita las obras para ciertos eventos y para ciertas circunstancias. Entonces esa podría ser otra opción. Y una tercera vía sería evidentemente el cine colombiano, donde los productores de las obras se encuentran en Colombia, y eso facilitaría hablar directamente con el productor para que se faciliten los derechos y para que se pueda llegar a la exhibición. Entonces serían así 4 aspectos: qué se quiere con el ciclo, a qué público quiere llegar, en qué espacio quiero transmitir, con qué recurso técnico y qué tipo de películas y cómo voy a sortear el asunto legal para que ningún programa pues tenga problemas de orden legal. Una vez superado esto, entonces viene lo que se llama el diseño conceptual o intelectual del ciclo, tratar de buscar un grupo de películas que permitan enfocar la reflexión hacia un lado. Yo tengo muchas formas de enfocar un ciclo de cine. Evidentemente eso está vinculado al primer paso, que es encontrar el público, pero en general lo que se busca es que las películas tengan algo en común. Pudiera ser entonces el cine de un director, qué sé yo, 4 películas de Víctor Gaviria, entonces vamos a revisar la obra de Víctor Gaviria y tenemos un ciclo. Eso es lo que vuelve a las películas como una unión, o que están unidas por algo que las vincula. También pudiera ser un tema, también pudiera unir películas por tema, o sea, pudiera ser conflicto armado, o pudiera ser violencia de género, o podría ser la participación de los niños en el conflicto, o etcétera, 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 miles de temas. Entonces pudiera ser por tema, pudiera ser autor, también pudiera ser por épocas, o pudiera ser por géneros. Yo puedo armar un ciclo sobre el musical norteamericano de los años 40, entonces ahí tendría un ciclo temático. La idea es entonces que las películas tengan vínculo. Yo siempre recomiendo que si se hace un ciclo de cine se haga pensando mucho en el público, en las necesidades que ese público tiene. En ese sentido, siempre creo que quien presenta las películas debe conocer bien la película antes de presentarla, porque creo que la diferencia entre los ciclos de cine que se hacen de manera independiente y las películas que uno ve en una sala de cine tradicional es que el ciclo de cine permite un poco la reflexión y el visionado pausado de la obra, lo que significa que quien organiza el ciclo tiene la responsabilidad de ver y conocer muy bien las películas, de haber estudiado sobre esas películas, para que permita esto que se haga una introducción sobre aquella película, para que el público tenga algunas herramientas en el ejercicio de visionado de la película, más si se trata de una película difícil o que por sus imágenes es impactante, etcétera, etcétera. Entonces, se necesita una cabeza responsable. Yo sugiero, si existen los recursos, que las películas se acompañen con algún tipo de publicación, sea en la red o sea en medios impresos, aunque sea sencilla, pero que permita que la gente se guarde la sinopsis, que se guarde la ficha técnica de la película, y de esa manera creo que se empieza a hacer, digamos, historias, empieza a tener una referencia de los ciclos de cine. En ese sentido, se hace indispensable que quien organice el ciclo se responsabilice de esas películas que va a pasar. De alguna manera esa persona que organiza el ciclo se convierte en el filtro entre el público y las películas. Eso significa que quien presenta el ciclo o organiza el ciclo debe tener buen conocimiento de las películas, las debe haber visto, debe ser consciente del tipo de público que las puede ver, y haberlas visto, haberlas pensado, haberlas estudiado le permite a quien organiza el ciclo
poder hacer una introducción a la obra, porque creo que ahí está el valor agregado cuando se organiza un ciclo de cine, a diferencia de ir a una sala de cine, y es que las películas quedan acompañadas por alguien que las ha visto y que puede acompañar también el visionado del público y de la gente que las ve. Eso significa que si hay unas escenas fuertes o que si es una película compleja, uno le otorga herramientas al público para que el público pueda entrar en esa narración a la que se va a enfrentar. Entonces, creo que los ciclos, en la medida de lo posible, no quiere decir que sea un requisito inevitable para hacer un ciclo, pero que en la medida de lo posible quedan muy bien cuando están acompañados de algún tipo de publicación, puede ser web, puede ser impresa, depende de los recursos que tenga quien organiza el ciclo, que vaya dejando como una huella del ciclo, porque eso es lo que permite que un trabajo no sea un trabajo estéril, que simplemente pase en algún momento, sino que va dejando una huella, que va dejando una historia y que va permitiendo dejar un asunto de reflexión. Yo creo que en ese tipo de publicaciones se puede escribir una sinopsis, la ficha técnica, si existe la posibilidad, algún juicio crítico sobre la obra que le sirva al público, que pueda ir haciendo historia, y creo que esto es fundamental. ¿Esto necesariamente qué implica? Esto implica que cuando yo organizo un ciclo o un cineforo o un proceso de presentación de películas, para que este tenga éxito, para que gane un espacio entre la comunidad, yo necesito mantenerlo en el tiempo. Debo ser consciente que si es posible que en las primeras películas aparezca poca gente, y que yo el público y la seducción del público solo la logro en el tiempo, en el momento en que el ciclo se ha mantenido en el tiempo y ha logrado tener una influencia en el público. En este sentido es fundamental que quien organiza el ciclo, la entidad o lo particular que organiza el ciclo, pueda o esté en capacidad de mantenerlo en el tiempo o tenga el entusiasmo, porque creo que es un asunto de entusiasmo y pasión, de mantenerlo en el tiempo, de darle por lo menos un tiempo, que podría ser algo que va entre por lo menos un año, tratando de buscar cuál es la periodicidad de su público, con cuántas películas aguanta, si es una vez al mes, si es una vez cada 2 meses, qué tipo de cine quiere ver, etcétera, etcétera, etcétera. Pero creo que hay que mantenerlo en el tiempo para que tenga sentido. Creo entonces que siempre es muy útil planear ciclos de cine. Creo que el cine siempre es un medio de comunicación útil e importante para la transmisión de ideas, o para la transmisión, o para generar algún tipo de reflexión, y en ese sentido organizar ciclos de cine siempre es y ha sido muy importante. Creo que es un medio de comunicación que permite el diálogo permanente, que simplemente se necesita tener entusiasmo, se necesita tener pasión, se necesita tener amor por la comunidad y por el cine, y sortear las pequeñas dificultades que se puedan presentar en la construcción o en la elaboración de un ciclo de cine. Pero les deseo muchísima suerte, espero que monten ciclos de cine que sean importantes para el desarrollo cultural, social y político del departamento de Antioquia. Muchas gracias.